boteatierra.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bote a Tierra. Un programa en ascenso. Bote a Tierra, tierra, tierra. Los viernes a las 20. Bote a Tierra, un programa en ascenso. Bote Bote a Tierra. a Tierra. En Capot. Flamean las banderas, caen los papelitos por el aire de Caput, cantan esas hinchadas. Porque así comienza. ¿Qué comienza ahora? Vamos a presentar este programa con el señor Juan Carlos Grusneider, líder de la barra del Sportivo Sporting. Escúcheme, aparte de líder, yo soy el poeta de la barra. ¿Cómo el poeta? Sí, porque todas las canciones y todas las letras las hago yo. E hice una especial para ahora. Bueno, perfecto. Diga cómo es la cosa. ¿La puede decir cantando? Sí, señor. Hoy es viernes a la noche, hoy es viernes a la noche. Si el ascenso a bote copa, si el ascenso a bote copa, escúchalo a bote a tierra. Y no hinchas la... Espere. ¿Cómo va a decir eso en la radio? Usted está loco. ¿Eso qué? ¿Pelota? Y lo acaba de decir, no se puede decir eso. A ver, escúcheme, esto es un problema de ustedes, porque yo hice un poema onomástico especial y psicodélico de ustedes. No, ¿qué es psicodélico? Usted es cualquier cosa. No, pero escúcheme usted. A ver, ¿cómo se llama el programa? Bote a Tierra. ¿Y con qué bota a tierra? ¿Con una pelota? Uy, Dios. Encima me dijo que lo que yo hice es una porquería. 4 días. ¿Por qué no se van a la... Música, por favor. Con alma y con pulmón, con la camiseta pegada al corazón. Este es nuestro juego, salimos a la cancha con uno de más. Hey, dale, dale, nadie nos puede parar. Dale, dale, somos uno de más. Dale, oh, dale, nadie nos puede parar. Dale, oh, dale, somos uno de más. Dale, campeones, dale, campeones. Buenas. Bienvenidos a este poético Bote a Tierra. Este programa que es un clásico en tus noches de viernes. Claro que sí. ¿Cómo andan? Sean ustedes muy bienvenidos a este magazine del ascenso que damos vida palmo a palmo aquí por Bote a Tierra, es decir, por Radio Caput. Obviamente por Radio Caput. Vamos a tener hoy un programón. En este preciso momento se está jugando un clásico, el clásico de Merlo, entre Argentino de Merlo y Deportivo Merlo. Les diría cómo va, pero van 4 minutos. Es raro que la cosa se quiebre desde el vamos. 0-0 Dicen que se juega momento. la Copa Carlos Reinaldo, idem. Claro. Y tiran... Tiran mostaza. Mostaza y florcitas amarillas. Bueno, y tendremos voces, tendremos recuerdos, tendremos de todo, anécdotas, muy buena música. Y tendremos a un operador de lujo. Un operador, pero me sacaría el sombrero si tuviera. No te saqué los auriculares. Estamos hablando de Martín Loza, nuestro querido Martín, en la operación y en la puesta al aire de este programa que, como siempre decimos, que si llega en condiciones, no es gracias a nosotros, sino es gracias a nuestro querido Martín, porque hace magia, verdaderamente hace magia. Y también, hablando de héroes, hablando de ídolos, hablando de Jovato, grandes, de veteranos, estamos hablando del que más sabe
del fútbol de ascenso, del fútbol en general, y también lo comparte, que la verdad que eso es lo primordial y lo que no abunda. Y gratis. Y gratis también, para el disfrute de todos nosotros. Hablamos de mi compañero de ruta radiofónica y amigo, Carlito Seriani. ¿Cómo está, Gonzalo Carlitos? Quintas, buenas noches oyentes. Una especie de cuestión gripal hace que tenga voz radial y parezca Edmundo Rivero más que Carlos. Hoy tenés voz de Aliberti, ¿no? Sí, Te más o mandamos menos, sí. Un abrazo enorme. Y en este caso vamos a arrancar el programa, trazando una paralela o tirando paredes con el programa del viernes pasado. El viernes pasado vivimos una fecha realmente muy importante para nuestra historia. Un 24 de marzo que tiene que ver con la pérdida no solamente de libertades, también de muchísimas vidas por la última dictadura militar. Y en este caso, un 2 de abril, es el Día de los Veteranos de Guerra en Malvinas. Y yo creo que, así como muchas veces decimos, así como en la hinchada dicen al jugador, acordate de dónde saliste, al jugador que está triunfando. Muchas veces dicen, bueno, saliste de nuestras inferiores, acordate de dónde estás. Yo creo que en la Argentina, y en este programa lo pregonamos también, es por sobre todas las cosas, si hay que parar la pelota un ratito, paramos la pelota y recordamos de dónde salimos, qué fue lo que sufrimos y qué es lo que hay que resaltar para no volver a hacer o para hacer mejor. Y en este caso queremos hacer un tributo a todos esos héroes, ya que hablamos de héroes, de ídolos, de veteranos de guerra. Y casualmente o paradójicamente, esos veteranos de guerra eran chicos de 20 años, sí. 18, 17, 18 años que cualquiera que nos recordamos jugando con amigos al fútbol en el potrero, bueno, ellos tenían la misión de no estar con sus familias, de estar en un lugar lejos, sin comida, sin el amor de su familia, o por lo menos sin recibir el amor de su familia, pese a que sus familias lo enviaban a través de cartas. Y en muchos casos hasta con armamentos obsoletos. Sí. Contra una armada hiperprofesional. Esto no es como cuando un equipo de la primera D se enfrenta a la primera división y decís, mirá si le hace partido o no. Esto es la vida real. Hablamos de balas, hablamos de muertes, hablamos de heridos y hablamos de chicos que volvieron y no volvieron a ser los mismos. Sí, y no solo chicos, porque los que quedaron allá, muchos de los que volvieron, no solo no quedaron muy bien, sino aparte cómo quedaron esas familias, cómo quedó la familia del chico que fue allá y no volvió. O sea que no es solamente las víctimas fatales, sino todo un entorno familiar y sumar. Entonces, creo que esa herida no se va a cerrar jamás, y espero que no se cierre. Y me pone contento dentro de lo mal, porque es una cosa acá en la garganta que me sucede siempre para esta fecha. Cuando se hace un minuto de silencio o cuando veteranos de algún club, hinchas o socios de ese club entran a la cancha, el grito es general, de gente que inclusive, de mucha gente que inclusive no había nacido en 1982 o era muy chico. Y emociona que haya muchos estadios que se llaman Malvinas Argentinas, y emociona que esa memoria siga activa, porque no puede suceder más una cosa por el estilo, de ningún caso, porque se tronchó muchas vidas, más gente que quedó aquí quedó mal. Yo no me voy a olvidar nunca de los títulos de las revistas y de los diarios de entonces,
en los cuales se figuraba, derribamos un avión y ellos un helicóptero. O sea, era como si fuese, no sé, una tabla, hasta que vino la cruel final, que es cuando estalló toda la gente, porque creo que a toda la gente le vendieron una imagen que era difícil de que resulte verdad, más allá del entusiasmo de toda la gente que fue a Malvinas, de todos los chicos, y de que un poco todos de entrada decíamos, pucha, yo con 30 años no puedo ir, pero vamos con todo. Vamos a hablar un poco de esto. Vos hablabas de los clubes que recogieron, por suerte, el guante y destacaron y le dieron el valor que merecen a nuestros queridos veteranos argentinos, héroes. Pero no sé si toda la sociedad civil Obvio que no. Lo ha profesado, y mucho menos el político, en muchísimos casos. Y vamos a hablar un poquito de todo esto con un amigo de la casa, con Luis Vallés. Luis Vallés es periodista deportivo, hasta hace no mucho engalanaba el plantel de docentes del Círculo Deportivo, de periodistas deportivos, y también vivió ese momento allí, allá, muy de cerca, y saber un poco de esto. Tiramos varios disparadores respecto a lo que es hoy el 2 de abril, y lo que fue también, un poco mezclando con fútbol, pero por sobre todas las cosas, la memoria, que es lo que a veces nos tiende a fallar, y tenemos que impedir que eso suceda. Hola Luis, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo, Carlos, un gusto escucharlo después de un buen tiempo, y sobre todo saber que Bote a Tierra sigue firme los viernes ahí, como justamente en una estatua de esas que hoy tenemos mucho, conmemorando ahora a los caídos del 2 de abril. Gracias por acompañarnos, como siempre. En este caso, lógicamente, no nos vamos a centrar en el fútbol y en el fútbol cordobés y en el fútbol del interior como en otras ocasiones. Ya habrá tiempo para volver a esas charlas y anécdotas, pero en este caso te quiero preguntar, la primera pregunta que me sale surge de esta charla que tuvimos primero con Carlos, es decir, ¿sentís que la sociedad, primero política y después civil, rindió ese tributo que el héroe de Malvinas, que el veterano de Malvinas merecía? Algo que parece que los clubes de fútbol desde hace mucho tiempo y otros desde menos, pero se han sumado, sí han recogido el guante. Mira, se van a cumplir 43 años, ya casi media vida, ¿no? Sí. O toda una vida, si vamos al caso, para los que volvimos, y nosotros notamos que la reivindicación nunca es completa, que siempre costó reinsertarnos en la sociedad, y que justamente el espectro político, que ha sido tan cambiante, con mucha variabilidad, con mucha grieta, no se porta bien, no está acorde a lo que uno necesita justamente para estar de nuevo normalmente en una sociedad, más después de una guerra y de cómo se llevó a cabo esa guerra. Ahora, la gente, la parte civil que mencionaste, yo creo que sí, porque cada vez que cruzo a alguien, si no me conoce y se lo digo, enseguida la mirada nomás es distinta y noto el respeto. ¿Y sabe dónde se nota mucho? En los actos. Ahora si viene un nuevo 2 de abril, decía yo ahí fuera de micrófono a Carlos de que ya me han hecho la invitación en este pueblo chico que ahora resido, ya creo yo hasta el final de mis días, y se van a cumplir 4 años acá en Misiones, pero en todas las ciudades esos actos la gente está a la par. Y si hay un desfile grande como hizo este presidente actual el 9 de julio del año pasado, también estuvieron ahí firmes. Ahí es donde uno nota de que estamos, ¿no es cierto?, en boga, que estamos siempre reconocidos, y no solamente a través de las canchas de fútbol. Y vos decías también al principio de que no vamos a hablar de deporte, pero una vez no puede
distenderse de eso, y vos me decís las canchas, más allá que vayan las hinchadas locales nomás, yo he notado, propio Sí. de la edad que tenemos, propio del periodismo deportivo, que fue gran parte de mi vida hasta que me jubilé, que aquellas banderas, si vos te acordás, cuando incluso iban las dos hinchadas, las barras, y después barras bravas, todos estaban representados a través del Che Guevara como algo de rebelión, como algo sí. de dignidad, como algo de que acá está el social, el más bajo en Sí. esa sociedad, y la peleamos. Bueno, esas banderas con el rostro del Che Guevara han sido reemplazadas por las de Malvinas. Si Es vos haces verdad. un análisis a imagen televisiva, nomás, sin ir, ni siquiera ir a presenciarlo, pero ustedes que son periodistas van más seguido a la cancha, y lo notas. Ahora de pronto haciendo zapping estoy viendo que está jugando Argentino de Merlo, el clásico, con su rival de siempre, y hay banderas justamente marcando las islas, y que siempre estaremos y volveremos, y eso es una reivindicación, para hacer una síntesis de lo que me preguntaba al principio, cómo uno se siente en el sentido del reconocimiento. Qué importante lo que decís, y como símbolo también, ¿no? De resistencia y de aquí estoy, ¿no? Tan importante. Carlitos. Luis, ¿cómo De te va? identidad, perdón, Gonzalo, Sí. y de identidad. Y de ¿Sabe identidad, qué? De claro. reconocer la soberanía, porque ¿por qué fuimos esa Obvio. maldita guerra que no se debía haber hecho, o cómo se hizo? Y si habría que ir de nuevo, uno va a ir de nuevo, porque justamente uno siente en el Obvio. sentido de la nación, Obvio. en lo que es el corazón, lo que es el alma, lo que es el cuerpo, lo que es el espíritu. Y yo creo que esto nos muestra un poquito ante el mundo, y más allá que a veces grandes federaciones como la misma FIFA y todo eso no quieren que mezclemos política en realidad, y por eso de pronto te tachan o te dicen nada de mostrar que las Malvinas son argentinas, y Claro. bueno, y uno justamente se resiste. Bien, usaste la palabra recién. Lucho, buenas noches. Y me tiraste un centro y seguimos hablando de fútbol, aunque no íbamos a hablar. Y viste, me la Sí. pusiste en la cabeza como Bochini, viste que te decía dónde querés que vaya. Bueno, es lo mismo. Uno asocia la idea, Carlos, y Exacto. no puede evitarlo. Además Exacto. que nos gusta tanto esto. Y Obvio. Primero el periodismo en sí, y después el deporte, y en este caso el fútbol, ¿no? Que es lo más pasional que tenemos. Por supuesto. Bueno, entonces te completo lo que estábamos diciendo, o sea, el centro ese que me tiraste a la cabeza. ¿Y cómo fue la ida? O sea, ¿qué sintió Luis Valles cuando le tocó e ir a Malvinas? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo sentiste todo eso en aquel momento? Y una cosa brusca, es una cosa cambiante de golpe. Siempre cuento a todos de que una vez que hice el análisis propio de la guerra, más que el estudio me ayudó mucho, ¿no? Uno dice, ¿cómo no la vamos a perder si llevaron a muchos muchachitos de 18 años, porque lo obligaba el servicio militar de ese entonces, para arriba, 19, por ahí el que iba con prórroga estudiantil 20, 21, 22, sin preparación alguna, y lo sacaron de las tierras más calurosas hacia el sur? Y que estoy hablando yo como cordobés, y peor aún fueron los correntinos, los chaqueños, misioneros, formoseños. Entonces, fue tan brusco que de pronto conocí un avión, y sentado, vamos a hablar mal y pronto, de culo al piso, porque ellos sacaron los asientos y todo lo que es bodega propiamente dicho de un Hércules. Estábamos de espalda contra espalda, sentados, como te digo, al piso, y en cantidades, pero amplísimas, rumbo a ciudades de la Patagonia. A mí me tocó Comodoro Rivadavia, y después de allí nos prepararon a las apuradas, nos vistieron de verde, nos pelaron bien, nos enseñaron a hacer colimba, como se dice, coser, limpiar y baser, y de pronto un capellán, que sería en el ejército lo que es el cura común de una iglesia, diciéndonos que vamos a luchar por Dios, la patria y la familia, y los que eran soldados de primera línea embarcados, y los que éramos soldados con más estudio de la compañía comando, que es la más preparada para el cuerpo a cuerpo y estar a la par de los superiores, en avión. Y de pronto miro hacia abajo, y en un Fokker, estaba dentro de un Fokker F-27 el avión, una mancha que yo, por ser justamente un muy buen dibujante, y esa fue mi función en Malvinas, cartografía, era el cartógrafo del grupo, se conocía el toque y el costado de la Gran Malvina, y o sea, todas las costas de un archipiélago está formado por 100 islotes, más de 100 islotes, y eso hace que las mayor
las dos más grandes son la Gran Malvina a la izquierda y la Soledad a la derecha, donde en ese momento la capital la habían bautizado Puerto Rivero, y después se dieron cuenta de los cráneos que teníamos gobernando, que fue un gaucho malandra que había estado preso, y, bueno, y ahí lo cambiaron rápido, y como no se le ocurrió otro, le pusieron a Stanley simplemente Puerto Argentino al día de hoy. Lucho, los isleños, ¿cómo los trataron? ¿Con indiferencia o no? Sí, total indiferencia, y los poquitos que quedaron, porque quedaron muy pocos, muchos se fueron, obviamente, y los que son más entusiastas, incluso rebeldes, querían cuidar sus cosas, nos miraban más que con indiferencia, preocupación, interés, porque nos veían muy jóvenes. Y más allá de que había esa juventud, notaba la poca preparación que teníamos, y ni hablar de cómo estábamos armados, cómo estábamos alistados, cómo estábamos con el grupo logístico, que era todas las apuradas y desorden total, sabiendo ellos que siempre tuvieron una poca tropa, que es la que se había hecho rendir en Modi Brook el 2 de abril, pero totalmente profesional. Y después, cuando llegaron con los Gurkhas, una vez que finalizó la guerra, que llegaron con los escoceses, con todo el grupo de paracaidistas, más era la diferencia, sumado que ya nosotros estábamos psicológicamente muy abatidos, y ni hablar de la hambruna, el pie de trinchera y otras enfermedades más que no vale la pena recordar, porque te hace poner muy triste, y a la vez te indigna porque te digo, uno sin querer historia viviente. Yo no me considero héroe, les digo desde entrada. Para mí héroe es aquel que ha llegado con su sangre y recuerda permanentemente allá las islas, ¿no? El que ha caído, sea en combate, o sea de manera traicionera, como fue el hundimiento del Belgrano o los barcos civiles. Claro. Y ni hablar tampoco de lo que era el poder de la Armada Británica, tirándole a los aviones nuestros y voltearlos antes de que llegara. Entonces esos pilotos muy de hecho coraje, tipos de 24, 25, 30 años, ellos también son verdaderos héroes, como te digo, son los que nos están dignificando, ya sea que estén en Darwin, ya sea que esté destrozado el cuerpo y no se los recupere más, pero la memoria es perenne, permanente, por siempre. Me acuerdo alguna vez Julio Vázquez, que fuera jugador en su momento de Centro Español, fue ayudante de la Bruna en Nueva Chicago, por ejemplo. Si mal no recuerdo, también dirigió Ituzaingó, Cañuelas. Alguna vez contó, tuvo que estar allí, y contó, estando en el frente, los ingleses podrían haber ingresado por el lugar donde él estaba esperando con otros 11 combatientes, y dijo: tuve una estrella que me salvó, porque éramos carne de cañón. Yo tenía un arma con mirada infrarroja, pero no tenía las baterías para cargarla. Bueno. Historias así de armas que no funcionaban, obsoletas. Hablabas de la muy mala nutrición en un clima muy frío. Era un poco así, ¿no? Historias que comenzaron a surgir años después, y que era así, ¿no? Como lo viviste. Gonzalo, sin duda, sumarle de esa organización que te hablo, ya entre las tres fuerzas existía. Y en mi caso, y muchos de los cordobeses que viajamos esa vez, pertenecemos al ejército, que fue la fuerza terrestre que más personal llevó, y la que justamente uno más sufrió todos las contingencias que te depara una guerra. Llevado primero que nada a la isla, donde en pleno abril, mayo, junio el invierno recrudece, y teníamos de 4 grados a veces hasta 14 grados bajo cero. Todo abril dedicamos hasta que llegó la Fuerza de Tarea Británica, que decían que no iban a venir, y el general que comandaba todo esto dijo que vengan, que le presentaremos batalla. Sobraba la situación, vinieron todo ese mes previo, que fue abril, haciendo pozos de zorro, las trincheras, cavando tierra que tiene laja a los 30 centímetros después de la vegetación, que es la turba malvinera, donde se te rompían las manos, porque las únicas palas que teníamos es la que va de cintura, la pala Lineman de la época de la Segunda Guerra Mundial. Y los fusiles belgas, el FAL del año 62, año 60 de fabricación, que vos tirabas en automático, se te recalentaba el caño y se dilataba, y eso lo torcía.
y cositas así. Después sumarle el maltrato del mismo superior, de un sargento, de un cabo que también estaba asustado como nosotros, y en ese entonces llegaban las encomiendas, la carta a soldado desconocido, todo lo que hacía la sociedad argentina a nivel continente, y te lo pronto ellos te lo quitaban o te lo distribuían mal, ni hablar de cigarrillos, caían 20 paquetes, 15 para ellos y 5 quedaban para los soldados, y los soldados éramos mayoría. Claro. Todo eso es ya en el comienzo de la guerra, y ni hablar cuando empezaron los bombardeos, que vos tenías que estar en el pozo, se desmoronaba porque te lo volteaba todo, sumado a las lluvias, que las lluvias con los vientos eran de 100 kilómetros horarios permanentes, luego que no podías ni siquiera tocarle nada al isleño, entre ellos el ganado lanar, que cuando lo hacíamos lo robamos prácticamente, pero tampoco lo podíamos hacer por la cantidad de humedad, y no te permitían prender fuego, porque en la noche, que es totalmente muy oscura, sin luna alguna, hasta la llama del cigarrillo se ve a distancia. Y vos hablabas hace un rato del comentario de Julio con la cuestión del armamento, ellos tenían mira infrarroja por doquier. Claro. Entonces de la nada te descubrían. Claro, sí, Y entonces era el tiro al blanco para ellos. Y así cayeron muchos soldaditos en estos pozos mismos asomando la cabeza. ¿Por qué? Por la tecnología avanzada del enemigo, que han hecho la historia a base de guerra. La última mía, Lucho, sé la respuesta porque lo hablamos, pero quiero que lo escuchen los oyentes de nuestro programa. ¿Cómo saliste a flote de semejante infierno a pesar de que hacía frío? Sí, muy duro, porque más allá de que uno se rindió prácticamente del lado nuestro sin el cuerpo a cuerpo, que creo que fue el Dios que tuvimos aparte, ¿no? Sí. Porque el inglés no le interesó desembarcar en Gran Malvinas, sino en la Soledad. El mes posterior a la baja fue muy duro porque nos inyectaban la comida para poder recuperarnos del todo, nos dieron un decálogo de 10 preguntas donde nosotros teníamos que decir, negar todo, más al periodismo, incluso a la familia, y por sobre todo la psique, cómo te queda. Claro. Y a mí me ayudó mucho la familia a conseguir trabajo rápido y estudiar. Pero si ustedes bien recuerdan, gracias a la guerra vuelve la democracia, ¿no? No les quedó otra a los militares que retirarse. Pero durante todo ese periodo de Alfonsín y la primera parte del gobierno de Menem, fueron 9, 10 años de ola de suicidio, porque justamente psicológicamente no fuimos en ningún momento respaldados, asistidos ni respaldados por el Estado en sí. Y la sociedad, hasta nos decían, como ustedes dijeron al principio, los chicos de la guerra, y de nombrar Malvinas era mala palabra hasta en cualquier estamento laboral, lo que fuere, porque era sinónimo de derrota. Claro. Era relación directa con militares, y veníamos de todo un proceso de dictadura muy prolongado, y bueno, y un sinfín de cosas, sumado a todo esto, que con Chile todo estaba mal también, y ayer yo noté que el chileno le ayudó mucho el inglés. Sí. Entonces eso nos costó un montón, pero a mí en lo personal me ayudó el trabajo y el estudio, y pues sobre todo mi propia familia, que me puso una psicóloga propia durante 6 meses, que hizo de que yo más o menos pudiera ya prepararme para la sociedad. Y a los 24 años, es decir, 5 años después de Malvinas, de Córdoba dejo para ir a Buenos Aires, y ahí donde me dedico al periodismo deportivo en la Escuela del Círculo que ustedes mencionaron, y a cual fueron 27 años muy de mucha identificación, logro, y hoy en día ser lo que soy, ¿no es cierto?, debido a eso. Luis, la verdad eso que creo que es lo que más me ayudó. Agradecerte enormemente haber estado charlando con nosotros acerca de todo esto, pero por sobre todo la valentía, ¿no? Sí. Porque son todos recuerdos que la misma cabeza a veces prefiere no, qué sé yo, lucha por no recordarlos, o que te hace hasta por una cuestión de autodefensa, ¿no? Para seguir adelante, pero por otro lado es tan necesario recordarlo, primero para reconocer a todos esos, yo digo chicos, pero también había mayores, ¿no? Pero sí, muchos de ellos estaban haciendo la colimba, muchos de ellos recibieron un papel que decía te tenés que presentar, y ahí tenías que
parar todos los sueños y todas las ilusiones de futuro que tenías en tu carrera, sea futbolística, sea lo que sea, para presentarte, para llegar a esta misión que obviamente por cuestiones geopolíticas tienen que ser las Malvinas argentinas, están en nuestro territorio, pero de la forma, ¿no? Recordar justamente la forma inhumana en la que se desarrolló. Y la verdad que es de una valentía absoluta, es conmovedora y quiero agradecerte de corazón. Siempre lo hemos charlado, a veces vinculándolo más con el fútbol, pero la verdad que son cosas que necesitamos. Quienes no tuvimos la posibilidad, en mi caso de nacer, pero sí de leer mucho respecto a esto, de estar ahí, ¿no? A través tuyo. Sí, yo desde ya muchas gracias, les digo, porque sin duda creo que hemos tenido en la historia una República Argentina hasta Malvinas y otra a partir de ahí, y como vos bien decías, para nosotros fue una transformación, un cambio brusco, y quedó trunco para aquella familia que nunca más recuperó a su hijo, ¿no? Pero bien tiene la dignidad de saber que se la defendió con todo, como nos habían pedido, nos habían dicho y uno nos habían enseñado de chico, que las Islas Malvinas son argentinas. Y también quiero recordar esto, que el 2 de abril no es un día para festejar ni nada por el estilo. Obvio. Es simplemente de recordación, memoria, tributo, homenaje. Y eso es lo que uno siente y bueno, y agradece. Y también hacerles saber a la sociedad de que el 2 de abril es todos los días para que esta sociedad que a veces culpa de los que manejan, son los que dirigen, o el sistema que hoy existe tan así existencialista, tan pragmático a veces para mal, de llevar a esto a que ya pasó, no, ahora es otra cosa, no, tiene que ser permanente por esto de aquello que dije al principio, de la identidad, de los sentirse nación independiente y única. Nuestra historia y raíces. Ante el mundo, ¿no? Lucho, ante el mundo, exactamente. Mirá, yo me despido también de vos, primero darte un abrazo grande y decirte, vos dijiste durante la charla, yo no me siento un héroe, yo no sé si serás un héroe, pero sí que sos un ejemplo de vida, un ejemplo de cómo saliste, cómo llegaste en carne viva, cómo te pudiste recuperar. Es muy difícil, realmente habrá sido muy difícil, pero quisimos con Gonzalo sacarte primero porque si hablábamos nosotros no llegamos ni a la mitad de lo que realmente sufrió el soldado que fue a Malvinas. Entonces, en vos es el tributo a todos los que fueron, no solo a los que dejaron su vida allá, sino a los que fueron y volvieron, porque tuvieron que rehacer su vida casi de la nada. Las bombas no solo podían haber roto una casa, sino también el espíritu de muchos que venían, no sé, pensando en estudiar, en un montón de cosas, tuvieron que ir y volver, y ni siquiera recibidos como lo que para mí fueron todos, los que quedaron allá y los que volvieron, héroes. Te mando un abrazo grande y gracias por haber salido en este momento. No, por favor, muchachos, gracias a ustedes y de nuevo quiero felicitar ahí a Bote Tierra por tanta continuidad, tanta vigencia, ¿eh? Muchas gracias. Que pronto después podamos volver y hablar obviamente de lo que más nos gusta, si nos une justamente el fútbol, de cualquier acontecimiento que se dé de aquí en el futuro, que es el fútbol nuestro de todos los días. Sí, señor. Muchas gracias. Cuando estés por aquí, por Buenos Aires, te esperamos y esperemos ya con el hombro recuperado. Bueno, muchas gracias, muchachos. No atajes mucho, atajale del otro lado, Sí, y bueno, eso por lo menos ahí es donde también nos ayuda para el espíritu se libere del todo, haciendo un poquito de deporte. En obvio. Nos den los huesos acá. Sí, señor. Obvio. Chao, Luis, un abrazo. Abrazo grande, Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, mirá, Gonza. Gustazo de hablar con Luis Vallés, ¿no? Sí, yo creo que lo mejor que podemos hacer después de esta charla, de lo que dijo y cómo nos sacamos cosas de adentro es hacer un corte. Porque creo que está todo dicho. Ya volvemos, dale. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular?
Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. En Bote a Tierra mientras escuchábamos este amor de primavera. Y nosotros estamos desfasados, ¿no? Porque empezó el otoño y pasamos un tema de primavera, pero es el clima, porque el clima no es de otoño. Todavía no, todavía se hace calor, está lindo para salir a caminar de la mano, ¿no? Con alguien. Sí, de la mano, mirar este peliculón que era Tanguito, por ejemplo. Señor, Cecilia Dopazo. Y, ¿por qué no también escuchar las novedades de la Primera Nacional, ¿no? Perfecto. En estos 180 segundos de la Primera Nacional, que comienza con un partido que va a empezar en minutitos nada más, en 10 minutitos nada más, porque Racing de Córdoba, Los Andes, se van a enfrentar, el tercero y el cuarto de la zona A, en un partido que vuelve a cobrar vida después de 24 años de espera. ¿Y sabes cuántas veces se enfrentaron? No. Una vez sola. Racing de Córdoba, Los Andes jugaron únicamente el 22 de septiembre del 2001. ¿En el Nacional? Exactamente, claro. En la entonces Primera B Nacional, cuando descendió, y tuvo como ganador a Los Andes por 2-0, con goles de ¿quién? Un muy joven Germán Denis. En esta ocasión se va a tratar del primer encuentro entonces en territorio cordobés entre dos equipos que vienen de sumar en el último partido. Los Andes derrotó a Tristán Suárez y la Academia igualó contra Atlanta. Recordemos entonces que Los Andes después tiene que jugar contra Gimnasia y Tiro, tentativamente el sábado 5 de abril, en el Gallardón, a las 3:30 de la tarde. Y después tiene el partido por Copa Argentina ante Rosario en el Estadio Único de San Nicolás. Pues es lo mismo que jugar en Arroyito, más o menos. Bueno, yo quería hablar sobre un lindo partido que va a haber el fin de semana, con historia también, no solo en el Nacional, sino en Primera,
que es All Boys Ferro. Ajá. Bueno, y hay dos bajas importantes en los dos equipos. Está entre algodones y no se sabe si llega Grana en All Boys, porque tiene una tendinitis y será directamente el mismo día del partido revisado para ver si tiene el pulgar para arriba o para abajo. Una ley de Letts que podría no darse. Exacto. Por el otro lado, Lorenzo, el marcador central de Ferro, fue expulsado el último partido ante... Bueno, luego continuaremos. Una baja realmente muy importante para Ferro, el central que viene jugando con firmeza. Bueno, se pierde. Creo que 2 fechas de suspensión para Lorenzo. Otra de las cuestiones contra Alvarado, había jugado Ferro, ahora que recuerdo. Otra de las cuestiones importantes, Nueva Chicago atraviesa un momento muy triste porque se confirmó el fallecimiento de su vicepresidente Pablo Olmos, solamente 54 años, se descompensó jugando al fútbol en el club y bueno, tuvo su despedida en el club con muy buen tino, con el cariño del hincha y demás está decir que muy bien que el partido con Almirante Brown se postergó hasta nuevo aviso. Deportivo Morón, entonces Defensores de Belgrano, pasa a ser el televisado de las 3:30 de la tarde, juegan 3:30 de la tarde el día domingo. Dicho esto, entonces, vamos a meternos en un segmento realmente muy... Entre toses y grillos de medianoche, vamos a meternos en un segmento muy lindo. ¿Por qué? Porque suelen ser partidos olvidados, algunos son un poquito menos olvidados, pero ciertamente inolvidables. ¿De qué hablamos? En este caso, un partido olvidado, inolvidable. Hablamos de un Racing Lanús del año 1984 en la primera B nacional, en ese entonces la primera B de aquel entonces. Imagínate un Racing Lanús con el poderío internacional, inclusive, que tienen y han tenido los últimos años, nacional e internacional, que se termine jugando un partido por semifinales del reducido en el año 84 para jugar la final contra Gimnasia de La Plata, ¿no? Exacto, mira, yo creo que en la historia de los torneos nacionales hubo 3 que fueron únicas, sí. Torneos, y casualmente fueron los 3 en los cuales bajaron de categoría a los grandes. Cuando bajó Independiente, que todo el mundo lo creía como número puesto, y le apareció de la nada Defensa y Justicia, con un equipazo, tal es así que nunca más bajó. River, que con estrellas como Trezeguet, como Kamenagui, y con un plantel millonario para subir, terminó subiendo la última fecha, con equipos como el Instituto de Dybala, Quilmes, el Ferro de Gómez, y el torneo de Racing, con la única diferencia que a Racing, como dicen amigos míos, compran un circo y le crecen los enanos. Sí. El primer año de Racing, que es el que vamos a hablar ahora, todo el mundo lo hacía como que subía. Aparte, Racing trae a Brindisi, trae a Esqueo, trae a Catalán, un equipo de primera. Y le sale el Deportivo Español de la nada, que parecía el Barcelona de Cruyff. Tal es así que Racing ni siquiera tiene opción a pelear el primer torneo, sino le quedaba la opción del segundo ascenso, que era por octogonal. Pero resulta que entre los equipos difíciles de ese octogonal estaba Gimnasia, estaba Banfield y estaba Lanús. Sí. La historia que vamos a contar es de la semifinal contra Lanús, que eran de ida y vuelta, y 2 equipos que se suponía, después no salió, que ahí estaba en esa semifinal es prácticamente una final, porque creían que
el que ganase ese partido o que pasase a la final era número puesto. Vas a escuchar todo lo que sucedió en esas semifinales, pero también vas a poder ver algunas de esas imágenes qué lindo. En nuestro canal de YouTube de Radio Caput, que en este momento estamos viendo en pantalla. Nos vamos a meter en esa semifinal, en ese enfrentamiento entre Académicos y Granates. Principalmente, perdóname que te interrumpo. Estamos viendo a Brindisi, por ejemplo. Claro, en el encuentro de vuelta. O sea, las incidencias increíbles sucedieron en la revancha. Exactamente. Durante la temporada, la Academia había derrotado en ambos partidos a Lanús. Sí. En el sur, Racing había ganado 2-0 con goles de Félix Orte y de Ítalo Ortiz. Mirá qué apellido. Y en la segunda rueda, Racing venció 1-0 en el Cilindro, sí, con gol de Carlos Caldeiro. Y esto daba cierta confianza al elenco racinguista, claro, que el 8 de diciembre salió a la cancha de Vélez, donde decidió hacer de local, con un golpe emocional a cuestas, podemos decir, si recordamos que Independiente jugaba la final de la Intercontinental contra Liverpool. Exactamente. Al mismo tiempo. Buah, arrancó el partido a los 3 minutos. Ítalo Ortiz, el uruguayo, aprovechó una mala salida de José Felipe Perazzi y puso el 1-0 para la Academia. Y el Cholo Pavón goleador puso el 2-0 a los 19 minutos. Y antes que finalice la primera etapa, Gilmar Villagrán descontó para Lanús en el segundo tiempo. Lanús arrinconó a su rival, pero terminó triunfando 2-1 y recordemos que había terminado primero en su zona, por lo cual, si mal no recuerdo, había terminado, por lo cual tenía ventaja. Lanús. Claro. Ah, sí. Sí, porque el Racing, en la zona de Racing, Español le había sacado bocha de puntos y en ese momento eran 2 puntos por partido ganado, no 3. Claro. En la zona A habían estado Racing Club, Argentino de Rosario, Gimnasia y Tigre. Exacto. La cuestión es que la revancha se jugó el jueves 12 de diciembre de 1984. Lanús llevó la localía a la doble visera de Independiente. Sí, fue un hecho bien contundente. Eso. Sí. Porque a todo esto Independiente ya había sido campeón intercontinental. Exactamente. Bueno, acá empiezan lo más rico de esta historia porque los jugadores granates esperaron el partido concentrados en el predio de la UOM. Sí. ¿Qué pasó con los jugadores racinguistas mientras vemos a Mario Cejas diciendo... ¿Qué pasó? Buah. Abandonaron la concentración en el predio Adidas en Tortuguistas, disconformes por el trato recibido. Se mudaron a un hotel ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear. Sí. Lógicamente, en Avellaneda rezaban porque llegara Brindisi, que claro, venía tocado. Bueno, la voz del estadio dijo, Miguelito va a ser de la partida. Ovación de toda la hinchada racinguista. Y ahí comienza el periplo arbitrado por Emilio Misic, un juez que había debutado en la divisional en 1977 y que curiosamente casi pasa, o en este caso pasó algo que casi pasa en la B Metropolitana del torneo pasado, del reducido pasado, donde se había elegido al árbitro Ignacio Lupani, que hacía rato que no dirigía para una instancia tan importante. Bueno, pasó con Emilio Misic, que no dirigió partidos desde el 80 al 82, y volvió en 1983, pero no hacía los méritos suficientes como para una que semifinal. Semifinal entre Racing y Lanús. Vos habías nombrado algunos de los jugadores de ese equipo en Lanús: Perazzi, Bátimos, De Magistris, Schamberger, Atadía, que luego jugaría en Racing, Manberto, entre Sicher otros. no estaba también en Lanús, porque Sicher fue el año siguiente el gol del ascenso de Racing y venía de Lanús. Claro, sí. Creo que no jugó ese partido. Claro, jugó el primero. Claro, jugó el primero, pero ese partido no. Un equipo que estaba dirigido por Ramón
Cabrero y Racing tenía a Gustavo Costas, por ejemplo, a su actual DT, Traverso, Esqueo, como bien mencionaste, Brindisi, Caldeiro, Pavón, Severiano Pavón, entre otros. Escuchen bien, a los 7 minutos, córner de Brindisi, cabeceado por Brindisi, la pelota golpeó en forma casual el brazo de Carlos Schamberger. Sí. Emilio Misic cobró penal. Carlos Caldeiro se encargó del remate. Carlitos. Encontró la figura de José Perazzi. ¿Qué dijo Misic? El penal vuelve a ejecutarse por adelantamiento del arquero. Y ahí tenemos a todos los de Lanús protestando. Sí, sin pero embargo, lógico. Caldeiro no falló esta vez. 1-0 para Racing. Sí. Los granates necesitaban 3 goles para llegar a la final. Claro. Y de ese momento la hinchada de Lanús comenzó a arrojar una lluvia de objetos. La mayoría partían desde la Cordero Alta. Los reporteros gráficos ingresaron al campo de juego porque era imposible trabajar en ese clima. El único que se quedó, de hecho se fueron, volaba mampostería. El único que se quedó fue el fotógrafo de la revista Racing, Carlos Ortiz. Sí. Lo que sucedió luego fue una barbarie propia de esos días violentos. La policía, recordemos, año 84, estamos prácticamente ya en democracia, sí. Diciembre de 1984, pero momentos donde la policía reprimió con gases lacrimógenos a los hinchas de Lanús, el humo se dispersó por todo el estadio, los perros corrían a los hinchas por la tribuna, y mientras tanto el partido, como si nada, se seguía jugando. Lo peor es que la cancha Independiente, los que conocieron en la doble visera, tenía la particularidad de no tener parabalanchas y de tener escalones que medían 1 metro y muy cortitos. Claro. O sea que era terrible correr por esos escalones porque si te caías te pisaban. O sea que fue un espanto eso. Y en este contexto, primero Brindisi aguantó media hora y se fue lesionado, reemplazado por Grimoldi. Pero siguieron los piedrazos y la cosa no iba a terminar bien, porque una de las piedras lanzada desde la tribuna alcanzó a línea Félix Grasso y en ese momento el partido quedó suspendido. Es decir, había gases lacrimógenos, perros, corridas, pero en el momento en el que le dieron a uno de los jueces de línea, ahí se acabó. Se acabó la historia. El saldo, 68 heridos, 9 detenidos. Y punto final para una noche oscura, podemos decir. Contó alguna vez Horacio Atadía, jugador granate, que el árbitro Emilio Misic le había dicho a los jugadores de Racing: jueguen 3/4 de cancha que a los de Lanús le cobra offside. Bueno. Y eso el propio Carlos Esqueo fue quien lo ratificó, ¿no? De Racing. Bueno, perdóname, te interrumpo. Yo era muy amigo en esa época de Carlitos Caldeiro. Carlitos Caldeiro debutó en la primera de Racing, mi memoria, contra Ferro en Caballito en el 81, el equipo de Grigol. Y fue uno de los 3 equipos que le ganaron a Ferro en esa temporada. Y hizo el gol a los 42 minutos del segundo tiempo. Bueno, desde ahí en adelante trabamos mucha amistad. Caldeiro era de Lanús, de Escalada, no hincha, sino vivía en Escalada, pero siempre tuvo esa rivalidad, ¿no?, contra la gente de Lanús. Y contaba, tiempo después de esa semifinal, que el árbitro les había dicho al técnico de Lanús: cuidado lo que hacen, porque si se cae un jugador de Racing dentro del área, cobro penal. O sea que es más o menos repitiendo lo que sucedió, acabas, ¿no?, de decir. ¿Cuándo se continuaron los últimos 45 minutos? No. El viernes 20 de diciembre de 1984, bueno. Es decir, 13 días. 11 días antes de fin de año. Y encima de una semifinal, faltaban las 2 finales. Faltaban las finales, claro. Los dirigentes de Racing querían que el partido no se jugara y se le diera por ganado. El Tribunal de Disciplina de AFA, que dijo: se continúa el juego, porque se basó en los casos de Chacarita Boca y de Chicago Lanús, que eran los cuartos de finales anteriores por la otra llave. Aparte, perdón,
Grondona siempre dijo, los partidos se juegan dentro de la cancha, no en un escritorio. Sí. Así que... Y el comité ejecutivo decidió que el tiempo restante de juego se iba a jugar en cancha de Atlanta. Sí. Gimnasia y Esgrima de La Plata, mientras tanto, le había ganado a Defensores de Belgrano y esperaba el rival. Se iban a jugar 22 y 23 minutos, 2 tiempos jugados en horario laboral, sí, lo cual repercutía en la cantidad de gente, pero nacieron otros problemas. A ver. De índole increíbles. Primero, un problema de pelotas. ¿Cómo? De un problema de pelotas, porque el comisario deportivo Carlos Tenenbaum no pasó por AFA a retirar los 3 balones oficiales, porque esperaban que Lanús llevara las pelotas utilizadas en Independiente. Lanús no las llevó a Villa Crespo, por lo que no había pelotas para el partido. Una pulpo de un vecino. La utilería de Atlanta estaba cerrada. No te puedo creer. El partido pudo comenzar gracias a una pelota oficial que aportó un socio bohemio. Pero solo con esa pelota. Bueno. Si se perdía, bueno, no sé cómo seguíamos. Obvio. Regresó el partido entonces. Claudio Nigretti iba a aprovechar un rebote corto de Traverso para poner el 1-1 y Lanús fue en busca de la hazaña. Claro. El propio Gilmar Villagrán, un zapatazo de tiro libre, puso el 2-1 inesperado a 5 minutos del final. Racing hacía agua en ese momento en Villa Crespo. Y la curiosidad dice que Lanús necesitaba un gol más para alcanzar la hazaña. Racing aguantó como pudo. Y la pelota revoleada a la tribuna, ¿qué pasó? Terminó con un hincha robando esa única pelota oficial. ¿Sabés que me imaginaba eso? Por lo que el tramo final del partido terminó con una pelota alcanzada de por ahí, por alguien, por algún gentil gentleman, sin las condiciones reglamentarias. Y se jugó igual. Lanús iba faltando 3 minutos agregados por el árbitro, pero sonó un silbatazo. Emilio Misic sentenció el final del partido cuando faltaban esos 3 minutos. No te puedo creer. Faltaban 3 minutos. Imagínense la cara de los hombres de Lanús que veíamos hace un ratito, nada más. ¿Y por qué veíamos a Mario Cejas así, diciendo con cara de ¿qué pasó? Que decíamos previamente. Bueno, Pillo, Mario Cejas, DT de Racing en era ese momento. Era el técnico en ese momento. Y una leyenda de la academia. Mandó a tirar la camiseta a la tribuna de los jugadores, por lo que cuando el comisario deportivo le avisó del error a Misic, le dijo el árbitro, hay que volver a jugar. Racing y Cejas dijeron, no podemos, no tenemos indumentaria para jugar. Claro, los hinchas ni locos iban a devolver una camiseta. No es problema nuestro que el árbitro se haya equivocado en terminar antes el partido. Mis jugadores perdieron las camisetas, no teníamos otro juego. ¿Por qué íbamos a traer otro juego, además, por 22 y 23 minutos? Cuando quisimos usar la de Atlanta, la utilería está cerrada, por lo cual, reitero, no es culpa nuestra que el árbitro se haya equivocado. Entonces los periodistas ingresaron al vestuario de la academia, se encontraron con 3 grandes bolsos de utilería, pero nadie jamás lo abrió. Claro. Ahí metemos nuestro mito y leyenda. Claro, más o menos. A todo esto, recuerden que estábamos a 20 de diciembre, a 11 días de fin de año y a 2 partidos, ¿no? Por jugar, por la gran final, por jugar. ¿Qué dice el Tribunal de Disciplina? ¿Se juegan los 3 minutos que restan? Como sucedió en algún momento, se jugaron 5 minutos con Riestra Comunicaciones. ¿O se da por terminado? Sesión extraordinaria, 20 de diciembre, sesión extraordinaria allá por el 22, más o menos, que se estableció. Racing fue el segundo finalista del octogonal final. Bueno. Finalmente terminó el partido con el resultado existente. El fallo del tribunal consideró que los minutos sin jugarse son una cuestión abstracta. Menos mal. Que nada puede garantizar que un resultado pueda modificarse. Sí, si hay 3 goles de diferencia, sí, pero jugar uno... 90 minutos sigue siendo abstracto. Bien.
Por lo cual, bueno, recordemos que al frente del Tribunal de Disciplina de AFA se encontraba Domingo Tavares, hombre de Racing Club. Mirá, yo quiero comentar una cosa que me llegó hace mucho tiempo, y es que uno de los jugadores de Gimnasia es amigo mío, Charlie Carrió. Gimnasia tenía un cuadrazo, pero siempre dijo que el presidente de Gimnasia trató por todos los medios que el partido termine, porque consideraba que iba a ser mucho más difícil jugar con Lanús que con Racing. Dicho y hecho, Gimnasia le ganó 3-1 en la cancha de Racing y le hizo 4. 27 de diciembre. Claro, y le hizo 4 en La Plata, en la revancha 4-2. El 30. El 30. De diciembre. Sí, mientras destapaban sidra, festejaban el título. Pero vos fijate qué barbaridad en un simple partido de fútbol. Mirá todo lo que sucedió en 90 minutos de fútbol. Es que era Racing. No podía ser que Racing esté 2 años en el ascenso. Aparte venía de 1 año y medio antes, y había bajado San Lorenzo. Es más, le cayó tan mal esas 2 derrotas con Gimnasia, que al año siguiente bajó a todos los cracks, Esqueo, Brindisi, Traverso, y compró jugadores del ascenso. Trajo a Sicher de Lanús, trajo a Colombati de Deportivo Morón, trajo a Fernández, un número 11 que era de Defensores de Belgrano. Creo que le aprendieron, señores, adentro de una cancha se ganan los partidos, aunque esa semifinal no fue así. Lanús recién regresó a Primera División en el año 1990, y sabés que de aquel equipo de 1984, ¿quién quedó? Solamente un solo jugador que jugó contra Racing, Gilmar Gilberto Villagrán. Claro, ¿y sabés quién era el técnico de Lanús cuando subió? Un tal Miguel Ángel Russo, que decía sus primeros palotes como director técnico. A más de 40, a 41 años, casi 42, de un partido que sigue echando chispas en las memorias de muchos hinchas granates, y que, bueno, le dio una alegría más a Racing, si bien no la pudo completar en ese momento, sino que la completaría un año después. Y en el octogonal también. Un partido para recordar, ¿no? Pero ¿cómo? Olvidado, inolvidable. ¿Ya volvemos? ¿Hacemos un bote tierra? Dale. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Música inigualable, es marca registrada de Sky, del Indio Solari, de los Redonditos de Ricota. Y en este momento, mientras arrancó el partido de Racing de Córdoba contra los Andes 0-0,
nos metemos en la información de la B Metropolitana, porque se está jugando los primeros 45 minutos del clásico argentino de Merlo, Deportivo Merlo. Juegan el derbi y la verdad que hay que darles un aplauso a ambos, porque primero el Juan Carlos Brieva, ahora el Charro Moreno, hablamos de sendos estadios con iluminación propia. La fiesta que organizó la gente de Deportivo Merlo con su hinchada. La verdad que si hablamos de emoción, hablamos de conmoción, de conmover. Bueno, la verdad, y terminaron con un 1-0 contra Argentino de Quilmes. Una verdadera fiesta que permite que ambos partidos se jueguen, sea el local uno, sea el local el otro, de noche. Sí. Y con iluminación, con mejores temperaturas. Bueno, la verdad, nuestra felicitación. Recordemos que Argentino de Merlo en este caso no juega con Enzo Zárate, va a volver la semana que viene porque está con 5 amonestaciones. Lucas Delgado y Tomás Gaitán se encuentran lesionados. En este caso, Tomás Gaitán con un desgarro en el isquiotibial izquierdo. Por el otro lado, sabés, Carlitos, que Comu tuvo un arranque soñado, quedándose con los primeros 9 puntos, pero después se desinfló. Sí. Perdió 3 partidos al hilo y empató contra La Ferrere, pero en una forma increíble, porque iba 2-0 en un primer tiempo que parecía de ensueño, 3 llegadas, 2 goles, pero se durmió, se dejó estar, terminó empatando 2-2, y se trata de la sexta ocasión en la que el equipo conducido por Federico Barrio Nuevo le revierte en un resultado positivo. Ah, qué mal. De 27 partidos, 6 veces le revirtieron, así que bueno, el poder cerrar los partidos y sostener los triunfos es una materia pendiente para el cartero. Por el otro lado, si hablamos de recuperación, tenemos que desearle una pronta recuperación a Tomás Patricio, que había sufrido una rotura de ligamento cruzado anterior, jugador Brown de Adrogué, en su rodilla izquierda, en el partido contra Urquiza. Va a tener una recuperación de entre 6 y 8 meses, así que le mandamos un pronto regreso a este sueño que es jugar al fútbol. Y por el otro lado, Midland viene de ganar ante Sportivo Italiano, sumó su tercer triunfo del año y este domingo va a buscar acercarse a la cima al enfrentar justamente a Urquiza. Para los hinchas nos informan que la venta de entradas sigue abierta en la tienda del club, allí en Libertad, en Eva Perón 4050. Mañana sábado de 10 a 20, domingo de 10 a 17, es decir, hasta el horario del inicio del partido. Y los precios de la Popular Centenario, 10.000, damas 6.000, menor 4.000 y la adicional de Viamonte 2.000 pesos. Así que 2.000 pesos más para la adicional y si no está el canje para aquellos que son socios con mes de marzo incluido al día. Dicho esto, entonces vamos a seguir con la primera B Metropolitana y en este caso porque arrancó la 9ª fecha, ¿no? Y nos convertimos todos, nos ponemos en violeta. Nos ponemos en lila, mejor, ¿no? Nos ponemos en lila, nos vestimos para la ocasión. Claro. Porque son 20 fechas, van 9, se van a jugar la 9ª, y se está volviendo muy, muy entretenido, mirando arriba, mirando abajo. El Lila no arrancó como seguramente hubiera querido, es uno de los equipos que aún no ganó en el torneo, y encima arrancó con un cambio de técnico tras la salida de Damián Troncoso, concretándose la llegada de un ex hombre de la casa, como director técnico, Agustín Castiglione, y en este caso vamos a hablar con uno de sus delanteros, uno de los hombres sobre el cual está puesto mucho de los sueños en ofensiva. Hablamos de Ciro Campuzano, quien tenemos el gusto, otro amigo de la casa que nos damos el gusto de recibir aquí en Radio Caput. Hola, ¿cómo estás, Ciro? ¿Todo bien? Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas noches. Un placer escucharlos y gracias otra vez por el llamado. Qué lindo es volver a charlar un nuevo año con vos, en este caso en Sacachispas, un club familiar, un club con pasado en Primera Nacional.
y con muchas ganas, ¿no? Por sobre todas las cosas, de volver a las primeras planas del fútbol de ascenso. En este sentido, ¿con qué club te encontraste? Desde lo infraestructural, desde también lo humano, ¿no? De quienes trabajan allí, desde lo futbolístico. Y bueno, me encontré en un club que está queriendo hacer un cambio. Venía de tener fama de que por ahí no se cumplía con los sueldos y todo lo demás, pero la gente nueva que agarró, la verdad que no hay nada para quejarse, la verdad que tenemos todo, lo que prometen lo cumplen, así que hoy en día los que estamos en falta somos nosotros nomás. Se trata, esto es una cuestión de partido, seguramente, de que se empiecen a conocer, un equipo completamente renovado que aún no pudo ensamblarse del todo, todas sus piezas, tuvo un cambio de DT con apenas 5 o 6 partidos. ¿Cómo viste al Lila en estos primeros partidos? Y la verdad que tuvimos buenos partidos en los que por ahí nos merecimos llevar un poquito más. Por ahí cuando fuimos la primera fecha a Bursaco, si nos cobraban el gol que nos terminaron anulando, la historia sería distinta. Por ahí Dami estaba con nosotros todavía. Después en Armenio, por un error nuestro, lo terminamos empatando. Y ahí como que ya va bajando la confianza de los chicos, como que entramos en una nebulosa en la que sentimos que por ahí las cosas no salen, pero hay material, hay buenos jugadores, hay un buen grupo. La verdad que ahora con Agustín también mantenemos la idea de juego, de tratar de ser protagonistas. Se vio bastante el otro día, pagamos un error claro apenas empezó el partido, pero la verdad que después se jugó bien, merecimos empatarlo en el primer tiempo, pero después se terminó dando en el segundo, así que bien, ahora venimos de menor a mayor, así que esperemos que mañana nos vaya bien y nos llevemos un buen resultado de Argentino Quilmes. De a poco va a llegar esa sintonía fina que caracteriza, ¿no?, al Lila. ¿Carlitos? Ciro, buenas noches. Sos un jugador experimentado a pesar que sos muy joven, de tener ya batallas encima del lomo, pero ¿cómo se manejan, por ejemplo, tus compañeros? Porque hay pibes más jóvenes con respecto a esta cosa de no poder terminar de, digamos, cerrar un resultado, porque como vos bien dijiste, podía haber sido con Armenio o algún error, pero la cabeza sigue bien o a la primera cosa en contra se caen anímicamente. No, la verdad que los chicos son bastante fuertes. En el vestuario se trata de hablar y de tirar para adelante, que es lo esencial, creo yo, en los grupos, y creo que el fin de semana pasado se había demostrado porque recibimos un golpe ni bien empezó el partido, a los 2 minutos ya íbamos 1-0 abajo, y a pesar de todo eso se siguió jugando, se siguió intentando lo que veníamos trabajando con Agustín esos 3 días que tuvimos, que era tratar de asociarse y de ser profundo por las bandas, y se pudo hacer. No pudimos estar finos en el tema de la definición, pero en el segundo tiempo lo pudimos empatar y creo que nos fuimos con más sensaciones buenas que las malas. Claro, porque aparte precisamente entrás sabiendo que, viste, qué sé yo, hay que revertir una campaña regular o mediocre. Si a los 3 minutos acaso del vestuario te hacen un gol, creo que fue una buena prueba para saber para qué están. Y hablando de para qué están, yo no creo que haya, por lo menos está bien, son primeras fechas, pero no veo un cuco, no veo un equipo que vos decís, uy, por ejemplo, en los últimos años con los Andes, que por lo menos por historia es un equipo de otra categoría, no la hay, más allá de Argentino de Quilmes, que más o menos viene peleando siempre. No está Colegiales, que en los últimos años también siempre llegaba ahí. ¿Estás de acuerdo que
Ahora, cualquiera de los equipos se le puede ganar, obvio, se le puede perder también, ¿no? Eso es el fútbol. Pero que no hay un equipo que vos decís, uy, mirá que nos viene a tocar ahora. Sí, totalmente de acuerdo. La categoría hoy en día está muy pareja, y si te pones a pensar, nosotros todavía no pudimos ganar, y así todo estamos a 10 puntos del primero nomás, así que está todo demasiado apretado, demasiado parejo, así que si te toca una rachita de 2, 3 partidos seguidos ganando, creo que te pones ahí arriba a pelear. Sí. Pero no, como vos decís, la verdad que no hay ningún cuco, está todo demasiado parejo hoy en día en la categoría, y eso está bueno porque te da ilusión, te da Claro. ilusión de salir y saber que si ganás 2 partidos, por ahí te prendés ya en la zona del reducido, entonces eso está bueno. Claro que sí. Decime, ¿cómo está el campo? Porque hay muchas canchas de la B que he ido o que he visto por televisión y son horribles. No sé si por el calor, por el sol o por lo que fuese. ¿Cómo está el campo de Saca? Y en el último partido estaba linda, y ahora en la semana la verdad que la usamos demasiado y estaba media fea, pero nada, estaban buscando ahí otra cancha para ir a entrenar y ponerla bien para el próximo partido local. Y eso es porque ustedes le meten duro también, no se puede. Y la verdad que se entrenó bastante intenso esta semana con Agustín. Tuvo una semanita larga y la verdad que nos pidió mucha intensidad, entonces se rompió bastante la cancha. ¿Cambió algo? O sea, vos dijiste cuando estábamos empezando la nota que es más o menos el mismo esquema que tenían, pero ¿hay algunas cosas diferentes de Agustín al técnico anterior? Y es más o menos lo mismo, los dos querían que juguemos, que nos asociemos, que nos juntemos entre nosotros, que somos los que tenemos buen pie, pero nada, o sea, son distintas formas de laburar también, no digo que una esté bien y la otra esté mal, pero por ahí lo que labura Agustín ahora es como más actualizado a lo que veníamos laburando con Damián, pero la verdad que no tengo para elegir. La verdad que me gustan las dos maneras, así que feliz con los dos. Recién Carlitos hablaba de lo lindo del fútbol, ¿no? Cuando se gana, otras veces se pierde. Es así el deporte. Y un poco en Talleres te tocó vivir momentos que quizás son los más soñados por un joven deportista. Cuando es chico, el ascenso, el campeonato, y también te tocó de los otros, ¿no? Los que duelen. Preguntarte si todavía, si en Remedios de Escalada viviste ese variopinto, ¿no? Esa euforia por ponerle esa alegría por ponerle alguna adjetivación, y el dolor por cómo terminó. Sí, la verdad que una lástima cómo terminó la historia ahí en Talleres, pero la verdad que prefiero quedarme con los momentos lindos, recordando el ascenso que tuvimos, que logramos algo importante para la historia del club. También me quedo con las clasificaciones que tuvimos en la Copa Argentina, que le ganamos al Instituto y a Racing. Y a Racing. Así que nada, prefiero quedarme con esas cosas antes que con lo malo, y nada, recordar lo lindo que es lo que más se va a recordar, porque hicimos algo histórico en el club, que fue ascenderlo después de muchos años. Ganamos en Cancha de los Andes también, que hace como 35 años, 36 que el club no ganaba en esa cancha. Creo que en Ferro. Ganamos en Ferro también. Claro. Ganamos en Cancha de Chacarita también, Sí, así sí. que no, me quedan muchísimos buenos recuerdos, me quedan muchísimos amigos, sigo teniendo relación con un montón, así que nada, prefiero quedarme con eso antes que recordar el momento malo, que si bien fue cortito, pero pasó, y nada, me sirvió de experiencia para
para aprender y para seguir creciendo en esta profesión. Ciro, perdón. Perdón, no, solamente hacer esta acotación. ¿Cómo jugaba ese Talleres, no? Porque le ganó el título a un San Miguel que venía un poco, entre comillas, el caballo del comisario. Venía metiendo miedo y, sin embargo, Talleres se quedó con ese clausura y se quedó con todo. Sí, la verdad que teníamos un nivel buenísimo. Y yo creo que más que nada lo sacó adelante el grupo, porque estar dentro de ese vestuario era hermoso. La verdad que nos llevábamos todos bien, tirábamos todo para adelante, el que entraba estaba mejor que el que estaba jugando, y si te tocaba entrar de afuera estaba feliz, si te tocaba ayudar desde afuera también estaba feliz. Entonces creo que eso fue lo que nos hizo llevarnos el campeonato y ganar esa final tan importante en Cancha San Miguel. Yo lo que quería comentar es que, bueno, se sufrió, se terminó con los gobelinos en la garganta, pero dejaron a Talleres en el Nacional. Sí, también eso, mirá. Hombre, me olvidaba eso también. Por favor, que creo que fue lo más importante, porque es más, tuvo que jugar 2 partidos, hubo que jugar con Brown de Adrogué, pasar a Brown de Adrogué para que termine descendiendo a Brown de Adrogué, y con Atlético de Rafaela, que llevaba su nombre. O sea que, yéndote de Remedios de Escalada, lograste el título y por lo menos salvarlo del descenso, que era lo más importante. Sí, también logramos mantener la categoría y se sufrió más que en la final con San Miguel, así que imagínate lo que fue. Por ahora se jugaron 4 partidos, 3 empates, 1 derrota en casa. ¿Es un objetivo de Sacachispas el hacerse fuerte allí en Soldati? Y sí, es una de nuestras deudas también el hacernos fuerte de local y poder mantener los resultados que por ahí venimos armando y venimos tratando de llevar a cabo, pero nada, siempre por un mínimo error que cometemos lo terminamos pagando caro, así que esas son las cositas a corregir que tenemos, así empezamos a hacernos fuerte local y empezar a sumar de a 3. Ciro, vos sabés que te saco un segundito de Sacachispas, porque un 2 de abril de 1993 nacía un jugador sumamente humilde, pero muy valioso, un verdadero caudillo en aquellos equipos donde supo jugar, de muy corta edad, en Berazategui, en Liniers, y tuviste la posibilidad de ser su compañero. Hablamos de Federico Potarski, que el próximo 2 de abril cumpliría años, un jugador con muchísimo futuro, entrañable, humilde. Tuvimos la posibilidad de disfrutar una charla con él y de conocerlo, ¿no? Y que desgraciadamente, lo asesinaron, ¿no? Sí. Y en un hecho completamente triste, una locura. Fuiste su compañero, vivieron cosas realmente muy importantes en Vera, en Liniers. ¿Me podés decir algunas palabras sobre él para recordarlo? Y nada, yo la verdad que es un tema muy sensible para mí. Éramos más que compañeros, éramos amigos, la verdad que compartimos demasiadas cosas. Y nada, obviamente se lo recuerda todos los días, se lo extraña un montón en el día a día, en el compartir los mates, las charlas, en que cuando nos tocó estar separados en los clubes seguíamos hablando, nos compartíamos mensajes después de los partidos y nada, pareció que el de arriba que hizo que estemos por última vez juntos ahí en Berazategui y nada, fue muy difícil para mí después de lo que pasó poder volver al club, volver al vestuario. La verdad que me costó bastante poder entrar al vestuario de Berazategui otra vez después de lo que había pasado. Pero nada, se lo recuerda muy bien porque la verdad era muy buena persona, muy buen amigo. Siempre estaba pendiente de todo lo que me pasaba a mí y de todo lo que le pasaba a todos los chicos en el club.
La verdad que era muy servicial, muy honesto, de muy buenos valores y nada, sigo teniendo contacto con la familia, cada tanto intercambio mensajes con el padre, recordándolo y todo, pero nada, es algo muy triste. La verdad que yo lo quería un montón, lo quiero un montón, porque para mí sigue estando presente, aunque no esté físicamente, sigue estando acá conmigo. Lo tengo tatuado en el brazo, así que lo veo todos los días y nada, es algo que todavía no puedo entender, es algo que por ahí no se supera fácil. Ahora ya van a ser casi 3 años de que pasó y todavía parece que fue ayer y la verdad que no se entiende. Sí. No se entiende todavía cómo nos hizo justicia, que siguen pateando el tema del juicio y ahora con que un testigo iba a hablar y resulta que después no, y hay medio toda una confusión ahí, entonces se terminan aplazando las cosas y nada, así es la justicia argentina, Sí. pero bueno. Qué triste que la justicia, por momentos es la justicia argentina, ¿no? Injusta, Sí, por sobre todas las cosas. Ciro, te vuelvo a meter en Sacachispas, que es tu actual club. ¿Sentís que jugás distinto? Me refiero a esto. Es una categoría inferior, se faja más, al que es delantero se lo mira más de costado, se le cruza el codo, la pierna, porque en el Nacional B aparte tenés más visibilidad al tener la posibilidad de todos los partidos televisados. ¿Cómo te sentís en esta categoría? Aunque jugaste en la C, pero bueno, estuviste en el Nacional, que es otra cosa. ¿Cómo te volvés a sentir en esta categoría? ¿Te tratan bien? A eso me refiero. Y la verdad que sí, te tratan un poco peor, pero nada, el fútbol argentino es así y la verdad que nada, sí, es muy físico, muy de tratar de que los delanteros no pasen y por ahí antes de buscar una pelota, por ahí te meten un correctivo, entonces nada, uno está acostumbrado a esas cosas, está atento a todo para tratar de ser lo menos golpeado posible en los partidos y tratar de sacar ventaja en esas cosas, pero nada, por ahí la diferencia que se nota del Nacional a la B Metro es la intensidad y los campos de juego. La verdad que los campos de juego de B Nacional son más grandes y están en mucho mejor estado que los de B Metro. Sí. Sí, sos muy joven, pero si tuvieras que volver la cabeza atrás y decir, pucha, mirá el tatuaje que me dejó este zaguero, este lateral, este 5, que alguna vez te enfrentaste y que raspaba y raspaba. ¿Quién es el más exigente para eludir y que siempre te fajaba? Lo recordamos obviamente con mucho cariño, ¿no? Sí, por los dos, por si lo volvés a enfrentar. Por si lo volvés a enfrentar, además. ¿Hay alguno? Y la verdad que al que más sufrí, pero la verdad que ya en un momento le pedí por favor que me deje de pegar, fue a Quipes en San Miguel, en cancha de ellos. Claro. No, lo que me pegó ese partido fue increíble. Ahora se fue a pegar a Sarmiento. Sí, no, una locura. Lo extraditaron a Junín. Claro, ¿viste? Pero se acabó la licencia para pegar, porque en primera anda a pegarle a no sé, al 9 de River, a Cavani, ¿viste? Claro. Ya ahí directamente lo mandan a alguna seccional de la zona. No, y ahí con el VAR ya están un poco más cuidados los jugadores. Obvio. Acá en el ascenso
sin esa herramienta por ahí la ligamos más. Sí, seguro. Ciro, agradecerte enormemente por este ratito metiéndonos en la vida de un sacachispas que aún no ganó, pero que tiene material como para mejorar e incluso pelear por alcanzar el reducido, que ese debe ser el objetivo. Así que agradecerte enormemente por acompañarnos, por abrir incluso tu corazón recordando en esta fecha tan especial al amigo, a Federico, y desearte lo mejor de lo mejor para este finde y para todo lo que viene. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme presente siempre. La verdad que siempre es un placer hablar. Me siento muy cómodo charlando con ustedes y nada, desearles un buen año a ustedes también, que sigan como vienen, que la verdad que la radio es muy entretenida y es muy cómodo hablar con ustedes, así que nada, les mando un abrazo grande. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo gigante también a Claudio, un amigo en común que tenemos, ¿no? Sí, el Piojo, qué manera de hablar el Piojo. Ciro, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una especie de pacto. A fin de año te volvemos a sacar con Sacachispas peleando el octogonal o ya en la fase final del octogonal. Así de simple, y así yo creo que va a pasar. Dale, lo firmo, quédate tranquilo, quedamos así entonces. A fin de año volvemos a charlar entonces. Sí, señor. Un abrazo. Un abrazo, Ciro. Abrazo enorme, muchas gracias. Bueno, el gustazo entonces de hablar con Ciro Campuzano, delantero de Sacachispas, en una nota que tuvimos de todo, ¿no? Hablamos de Lila, sí, hablamos de Talleres, hablamos de Federico Potarsky, que el 2 de abril, bueno, cumpliría años en una Argentina donde las leyes por momentos parecieran que no tienen validez, y una justicia terriblemente injusta, y que nos han sacado a un gran chico, además un mariscal en Liniers, en Berazategui, Federico Potarsky, a toda la familia un fuerte abrazo y muchísima fuerza. Voy a terminar, para no estar tan abajo, contando una historia. Dicen que el presidente de Argentina fue a Bolivia, le presentaron a todo el gabinete, fulano de tal, ministro de Cultura, el otro ministro de Educación y todo, y fulano de tal, ministro de Guerra. Ajá. Perdón, ministro de Marina. Ajá. Ese Milei se puso a reír. Presidente boliviano dice, perdón, presidente, ¿por qué se ríe? Dice, ¿para qué quieren un ministro de Marina si ustedes no tienen salida al mar? El presidente boliviano le respondió, bueno, ¿ustedes no tienen un ministerio de justicia? Muy bueno, es un chiste ácido, muy real, muy ácido. ¿Hacemos un bote a tierra? Un ácido lisérgico y un rubio lisérgico y volvemos. Dale. Mándanos un WhatsApp. ¿Qué? ¿En qué momento? 11 65 16 44 46. ¿Sí? No le gustó. Yo le dije de a 2, pero... ¿Eh? ¿Va de nuevo? ¿O querés que lo digo de a 1? Ok. Mándanos un WhatsApp. 11 6516 4446. Ahora sí se siente un basta un ¿Qué? Me perdí. Me dijiste, el otro lo dije al revés, Mándanos un WhatsApp. Mándanos Sarasa y Noticias. 11 6516 4446. Mándanos. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares.
Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. Per canta que me amuraste lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. Qué bien que suena. Me quedaría escuchando entera. Aunque algo de miedo te da, ¿no? Sí, pero tantas veces, viste, sí, la escucho ya que una lo toma. Ya es como que uno dice, va. Llenan el alma, el espíritu, pero llenan de misterio, de chucho, esoterismo, el aire de Bote a Tierra. Carmina Burana suena en este Radio Caput que se sumergerá en los confines del fútbol de ascenso, en las profundidades. Pero no solamente de ascenso, porque hoy tengo que contarles también una historia internacional. ¡Qué bueno! Hoy voy a contarles una historia internacional, una historia de mitos y leyendas. Ya que le ganamos a Brasil, sí, vamos a situarlo entonces por amplio margen, vamos a contar y a situarnos allí en Brasil. Porque después del equipo maravilloso del 70 que logró el tricampeonato, la Copa Jules Rimet, sí, la Federación Brasileña de Fútbol entendió claramente los signos. Sin Pelé, sin Carlos Alberto, sin Gerson, entre otros ilustres, llegaba el momento del recambio en la selección brasileña. Sí. Se probaron, obviamente, muchos jugadores, pero en el Mundial de Alemania no hubo nada que hacer. Sí. Para colmo, el Mundial siguiente se jugó en Argentina. Ah, claro, 78. Contra nosotros. Sí. La selección argentina la dejó afuera a Brasil de la final ante Holanda. Claro. Y para terminar de hundir su orgullo, fuimos los campeones. Claro. No hay que olvidar eso. Y recordemos que 2 años antes los juveniles habían sido campeones con la prensa deportiva mundial hablando del sucesor de Pelé. El Diego Armando Maradona. Bueno, era mucho para el ego brasileño. No podía quedarse de brazos cruzados. Y a todo esto hay que sumarle que el Mundial del 82 pintaba difícil para los países americanos. Claro, España. Recordemos Italia, la anfitriona España, Alemania, Francia. Buah, Brasil tenía un equipo poderoso, pero por historia habían pasado 12 años desde que no había salido campeón, ¿no? Levantado un trofeo. Entonces, necesitaba algo más. Como para reforzar la moral de jugadores, directivos, hinchas, el cuerpo técnico decidió contactar por su cuenta a un pai de Río Grande do Sul. Su fama era tanta que había trabajado en Italia levantando desde hacía años el nivel del entonces Parma. Recordemos que más adelante estuvo Crespo, Sensini, entre otros. Imaginen ustedes, Juniors, Falcao, qué apellido, Sócrates, solo por poner algunos nombres, jugadores con los que contaba en ese momento la verde amarela, pero sobre todo fue a España con su as bajo la manga. Rui era el pai. Rui era el pai. Durante la primera ronda ganaron sus 3 partidos, pero la reglamentación de ese mundial resolvió que la fase siguiente fuese con 4 zonas de 3 equipos. Claro, como la de acá. Pasando luego a semifinales los primeros de cada zona. Sí. ¿Sabés a quién le tocó? Aquellos que nos escuchan nos van a recordar. Le tocó a Brasil la zona de la muerte. Brasil primero. Sí. Argentina segundo. Italia tercero. Claro. Ese panorama. La Italia de Dinosoft. Intensificá los trabajos, Rui, porque si no nos quedamos. Nos venimos con las valijas. Claro, bueno. El primer partido fue triunfo de Italia contra Argentina 2-1. Hasta ahí todo bien porque Brasil no había participado. Aparte, se suponía que el rival más difícil iba a ser Argentina y ya caía. Claro, porque cayó el primer partido y después cayó el clásico sudamericano por 3-1 con Brasil.
lo que hizo enloquecer a la torcida brasileña, ¿no? Claro, tenían un gol de más. Claro, un empate ante Italia los hacía subirse a la semifinal. Sí. Pero la alegría se transformó en desazón en solamente 90 minutos porque la Azzurra venció 3-2, Claro. con una actuación demoledora de Paolo Rossi. Hizo los 3 goles. Cuando la delegación llegó cabizbaja al hotel, se encontraron con que Rui, con sus valijas en mano, se iba corriendo. No. Lo persiguieron a los gritos 2 directivos y el técnico Telé Santana. Corralón. Y sin bajar el vidrio de su coche les gritó: perdón, les pido perdón, pero mi mujer y su familia son italianos. Ah, claro, él estuvo allá. Me amenazó que si no pasaba Italia, sí, se divorciaba de mí. No te puedo creer. Igual. Finalmente, Le pasó de todo a no Brasil sabemos también, si se divorció o no, pero Brasil quedó afuera. Y sí, después, peor todavía, porque en el 86 salimos campeón nosotros, Claro, y claro. lo volvimos a sacar de nuevo en Y en el Italia. 90, claro. Bueno, sin pero palabras. a Rui no lo llamaron nunca más, creo. Bueno, yo quiero contar una de las tantas anécdotas de Angelito Labruna. Sí. Cabuleros, todas. Pero no solo un personaje, sino un gran técnico que había terminado su carrera como futbolista en River, pero lo llamaron de Defensores de Belgrano, donde conocía a muchos directivos, y lo llamaron de Platense. Ajá. Recuerden que esto que voy a contar fue allá por el 68, 67, 68. Quiere decir que Platense todavía tenía su cancha en Manuela Pedraza y Kramer. O sea que de Defensores era cerca, sí, hasta caminando obvio. podía ir, más si tenés un coche. Bueno, se puso a ser director técnico de ambos. Claro, al principio no había ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque los sábados siempre al día del ascenso jugaba DEFE, Y los domingos jugaba Primera. Platense, así que no tenía problema. Algo que hizo en algún momento Argentino Geronazo, por Exactamente, ejemplo, exactamente. ¿no? Era Pero la Bruna bastante sin común. siesta. Claro, claro. ¿Me entendés? Como Argentino Geronazo. Pero ¿qué pasó? Se trajo un día a un señor bajito, flaco, medio peladito. Los jugadores de Platense decían, parece un cura. Y lo presentó a las 2 comisiones directivas como el señor Pirulo. Ajá, bueno. Pirulo, obviamente que no se llamaba, ni se llamaba ni nombre ni de apellido y creo que ni de apodos. Y lo presentó como un pai, un mano santa del momento. Un tipo que según la Bruna era increíble, que se sabía todo y que bueno, iba a ser quien iba a ayudar a nivel espiritual a los 2 planteles. Bueno, cuando la Bruna estaba en la cancha de Platense, Pirulo estaba en la de Defensores y al revés, se encontraban 1 o 2 veces por semana y cuando terminaban los entrenamientos, la Bruna se los llevaba a su casa o a un sector dentro de los estadios, de cualquiera de los 2 estadios, para estudiar las características de los rivales. Mira, bueno. Increíble, ¿no? Porque se quedaban hasta Lo que muy sería tarde. hoy un videoanalista. Exactamente, Pero de aquel sin momento. computadora, Obvio, sin sin nada. nada. Bueno, fueron pasando los partidos, verdad, mentira, pero resulta que tanto Defensores de Belgrano como Platense empezaron a andar muy bien en la tabla. Estamos hablando del Metropolitano del 67, en una zona platense donde estaba el Independiente campeón de América, donde estaba River. Defensores estaba en la B cuando la B era muy dura. Resulta que un día la dupla se separa. Misteriosamente se separa. La semana previa a esta separación, resulta que Pirulo no aparece por ninguno de los 2 estadios. La Bruna adujo que, bueno, estaba con una terrible gripe. El invierno de esa época no era como ahora, sino que duraba 3 meses. Lo fue a visitar, todo bien, pero, como no iba, la Bruna se las arregló como pudo. El problema venía porque tanto él como Pirulo tenían una tercera actividad, que era la verdadera actividad de ambos, ir a los burros. Y Pirulo tenía un ojo pero maravilloso para decir, che, en la cuarta jugámosle a tal.
Resulta que en esa Para semana... acertar al caballo indicado. Exacto. ¿no? En esa semana encima, en Palermo, se juega el Carlos Pellegrini. el turf del año. Bueno, Pirulo no apareció en toda la semana, la Bruna desesperado porque Platense justo ese domingo le toca ir a La Plata, o sea que no había forma de escaparse antes o después del partido para ver la carrera. Bueno, vuelven de La Plata y un amigo de él, que también iba con Pirulo y con él al hipódromo, le dijo, che, ganamos. No, dijo la Bruna, che, pero qué bien. El que perdió mal fue Pirulo. ¿Cómo que perdió mal? Claro, le apostó a una yegua que evidentemente todavía están esperando que llegue para cerrar el hipódromo. No lo podía creer la Bruna. Lo llamó esa noche, Pirulo le cortó el teléfono y después de una semana de la Bruna por poco hacerle una serenata en la puerta de la casa, Pirulo de arriba del balcón le dijo, yo no quiero saber más nada con vos, porque vos no me avisaste que cambiaste de caballo. No, dijo la Bruna, yo pensé que vos sabías. No, yo no gané, perdí guita porque habíamos quedado que íbamos a apostar a este, que todavía creo que no llegó y pasaron 4 días. No voy más. La Bruna insistió y lo único que logró es un balde de agua desde arriba. Resultado y fin de esta anécdota. Pirulo le había dicho que no solo no lo quería ver más, sino que iba a ver las represalias. Defensor de Belgrano ese año salió campeón, pero el que salía campeón no subía de categoría, sino tenía que jugar con los últimos 6 de primera y se quedó en la B. Platense llegó a las finales de ese torneo en un cuadrangular que era mata y mata, de 2 equipos, de los 4 equipos quedaban 2 y a la final fueron 2, y fue la histórica final que ganándole 3-1 a Estudiantes en la cancha de Boca, con Estudiantes un jugador menos, terminó Estudiantes 4, Platense 3, incluso con un gol del doctor Vilardo. Yo no creo en las brujas, pero que las hay, La verdad que sí, nunca te metas con Pirulo. No, y bueno, vos sabés una cosa, hay una anécdota al margen de esa. Se enteró mucha gente del fútbol, entre ellos, ¿quién? Guillermo Nimo. Ajá. ¿Ustedes recuerdan que cuando estaba de Sofovich decía mi asesor Pirulo? Sí. Era una joda para la Bruna. ¿Hacemos un último bote a tierra? Sí, señor. Dale, y volvemos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Bote a tierra. Bote a tierra. Bote a tierra. Donde vive el ascenso. Con bombo y bandera, con alma y con pulmón, con la camiseta pegada al corazón. Ya estamos en la recta final, pero no nos queremos ir. No la de la no nos Bruna. queremos ir. De acá no nos saca nadie, porque primero vamos con la primera C, con la información de la primera C en estos 3 minutos de acción, que arranca entonces con una terrible lesión en Yupanqui. Dante Pérez Lazarte, que fuera parte de aquel recordado equipo del ascenso, hoy pieza importante en el trapero, bueno, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, deberá ser intervenido quirúrgicamente y por tanto el comunicado dice un engrosamiento y heterogeneidad del ligamento cruzado anterior con imagen de rotura en su tercio medio, valorando en conjunto con maniobras semiológicas. ¿Pero qué? Todo esto dice el comunicado. Lo importante es que tendrá una inactividad de entre 4 a 6
meses. Ojalá sea lo más rápido posible. Lo que sí, no podrá zafar del cuchillo, así que le mandamos un abrazo gigante a Dante Pérez Lazarte. El fútbol siempre da revancha y no va a ser la excepción. Por el otro lado, Deportivo Paraguayo va a tener que esperar unos días más para ir en búsqueda de su primer triunfo en el año ante el líder Juventud Unida en su estadio en González Catán. Según informaron desde AFA, el partido no se va a jugar el sábado, sino el día lunes a las 3:30 de la tarde. Ya empezamos con partidos los lunes. Es una pena para los laburantes, ¿no? Que tienen la posibilidad de... Ahora, yo digo una cosa, el miércoles es feriado, hacelo jugar el miércoles. Y sí. Recordemos que además Soria no va a estar presente en ese partido porque debe cumplir una fecha de suspensión después de haber sido expulsado ante Cañuelas. Así que Aldirico va a tener que buscar reemplazante. Hablábamos de Deportivo Paraguayo, tenemos que hablar de su rival, Juventud Unida. El primero. Obvio, el líder que sumó los 3 puntos en un partido muy caliente, con mucha polémica ante Centro Español, y así se quedó con los 9 puntos jugados hasta el momento. Bueno, sin embargo, tiene una baja asegurada. Hablamos de Juan Álvarez Morinigo, que vio la tarjeta roja ante el gallego, y por lo tanto Jonathan Rodríguez va a tener que mover el banco y hacer un cambio. Y Centro Español, que en ese partido terminó perdiendo y muy enojado por la actuación arbitral, perderá a 2 jugadores. Hablamos de Francisco Cristaldo y Nahuel Lazala, quienes vieron la cartulina roja en ese partido que tuvo 3 expulsados contra el albirrojo. Juventud Unida, hay que recordar que de 3 partidos no solo ganó los 3, sino 2 de visitante. Así es, y que levantó muchísimo desde que comenzó a recibir a su gente el año pasado. Sí, señor. Y por último, Defensor de Cambaceres, varias bajas. Franco Romero tiene una dolencia, y De Benedetti viajó a Europa por un tema familiar, no van a estar Coronel, Tiziano García, así que bueno, varias bajas para un Cambaceres que necesita sumar goles y ganar. Dicho esto, entonces, terminamos. Ya es la hora de los saludos parroquiales, Carlitos. Bueno, empiezo yo. Bueno, sí, perfecto. Obvio. A mi hija, que no sé si está en casa, pero ya este mes, el mes que viene, abril, ya empieza a estudiar de vuelta, segundo año. ¡Qué bueno! A ver si se nos recibe la nena. A la gente de Marquesiana, a la gente de la parada de diarios de Gaona, que siempre están con nosotros, a la gente del furgón, Carlos, que nos debe estar escuchando y mirando, y a toda la gente que viernes a viernes nos tira con su aliento, con su buena onda para que esto siga adelante. Y te dejo a vos el honor de saludar a nuestro operador. Y también el abrazo enorme a Martín que siempre nos aguanta. Un abrazo gigante a Inés, a la pequeña fanática de la mitología griega. No, hay una ídola. Aparte habla más que yo. A Victorio, a Inés y a todos ustedes por acompañarnos viernes a viernes aquí en este Bote a Tierra, que lo hacemos de corazón. Sabemos que hay muchos equipos que nos quedan afuera viernes a viernes, pero tratamos de ir dosificando y sumándolos a todos, porque esa es nuestra intención, ¿no? El respeto a todos. Hay más de 80 equipos en el fútbol argentino. Y la verdad que en vez de recortarlo, tratamos de incluirlos a todos. Sí, señor. Gonzalo, sí. Y si, a ver, te la hago muy rápido, así nos vamos. Y si hoy te fijas la fecha y te encontrás que es día 22. Sí. Bueno. Hoy es 28. 28. Ya estamos cerca al fin de mes. Sí. Vos te enterás hoy que es el día 28 y decís, uy Dios, ayer fue el cumpleaños de mi mujer y ni la saludé ni le regalé nada. Oh. Y si vos saliste a la calle y tenías una linda melena rubia, saliste y dijiste, bueno, voy a sorprender a propios y extraños. Y de golpe en la primera ventisca te sale la peluca volando a cualquier lado. Qué lástima. Por eso no uso peluca, sino gorra. Por eso, claro, siempre habrá tiempo para hacer un bote a tierra y recomenzar.
Los vamos, mientras Deportivo Merlo le está ganando a Argentino de Merlo de visitante. Opa. Nos vamos entonces. ¿Venís el viernes que viene? Yo vengo. Obvio, nos vemos todos el viernes que Sí, viene que con un venga programón. el Y sí, señor. Martín no nos echa, obviamente. Vamos a seguir aquí disfrutando de más fútbol y de bote a tierra. Y Los vamos a dejamos- venir con Martín, Sí. porque estaremos juntos hasta el fin. Los dejamos con la hinchada de Lugano, que está ahí nomás de la cima, ¿Quién y la iba a muchachada pensar, festeja allí en Tapiales. Les mandamos un abrazo gigante a todos los naranjas de allí, de Tapiales, la zona de Tapiales. A la gente, a los directivos divinos. Sí, la verdad que sí, Cada siempre vez nos que vamos reciben. allá es una barbaridad. Les mandamos un fuerte abrazo y este reconocimiento a toda su gente. Chau, buen fin de semana, que descansen. Que no llueva el domingo. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia